Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema en particular, lo que es la comunidad, en el cual vamos a estar desarrollando una especie de conversatorio, un podcast, en el cual vamos a hablar sobre la comunidad, sus características, su estructura, su economía y un poco más de información. Este tema estará desarrollado por unos estudiantes de la UNETRAN, en el cual tenemos por asignatura el desarrollo social y comunitario. Hablando un poco sobre el tema, antes de iniciar, podemos decir que parte de la historia hace referencia a todas esas comunidades ancestrales, a todas esas comunidades primitivas, en donde estas personas lograban reunirse o crear una agrupación en conjunto de personas para así poder subsistir y mantener la supervivencia. Esta era la base fundamental de todas estas personas, ya que a través de ella podían darse protección y mantenerse juntos ante cualquier amenaza. Y de allí podemos hacer referencia de que todas esas comunidades se agrupaban con el fin de lograr un objetivo común. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Con respecto a lo que sería la definición de la comunidad, vendría siendo un grupo social formado por personas que comparten elementos en común, como un territorio, una cultura, valores, creencias, costumbres, intereses o metas. Son personas que interactúan de manera regular para satisfacer necesidades y desarrollar un sentido de pertenencia. La comunidad no se limita solo a un espacio geográfico, sino también puede existir en espacios virtuales, como en el que estamos en este momento, o redes sociales, también que haya interacción, identidad compartida u objetivos en común. Entre estos podemos encontrar los elementos fundamentales de una comunidad, que vendría siendo la población, que es el conjunto de personas que integran la comunidad. Pueden estar unidos por lazos familiares, laborales, culturales, religiosos o de amistad. Está el territorio, que es el espacio físico o virtual donde se desarrollan las relaciones e interacciones. La interacción social, que vendría siendo la comunicación, cooperación entre miembros, que refuerza la cohesión y permite alcanzar metas en común. La cultura compartida, que sería el conjunto de valores, creencias, normas y tradiciones que dan entidad al grupo. Y objetivos y necesidades comunes, que son los motivos que llevan a las personas a organizarse: seguridad, educación, salud, economía, etcétera. Entre estos también podemos definir los tipos de comunidad, que vendría siendo por ubicación, como las comunidades rurales, urbanas o religiosas, o regionales, disculpa, por intereses, que serían las comunidades científicas, deportivas y artísticas, las virtuales, como los foros, las redes sociales o grupos en línea, por identidad o afinidad, comunidades tales como religiosas, étnicas o lingüísticas. Funciones de las comunidades: está la socialización, que es la que transmite valores, costumbres y conocimientos; el apoyo mutuo, que ofrece ayuda y solidaridad entre sus miembros; la organización, que permite coordinar esfuerzos para resolver problemas en común; y la identidad cultural, que preserva y refuerza la historia y tradiciones de un grupo. En conclusión, podemos decir que la comunidad es un tejido social que surge como un conjunto de personas que se unen e interactúan de forma estable, desarrollando lazos de pertenencia, compartiendo recursos y trabajando por objetivos en común, ya sea en territorio físico o en un espacio virtual como en el que estamos en este momento. Yo les voy a hablar acerca de las características de la comunidad. Una comunidad se caracteriza por la interacción y relación entre sus miembros, quienes comparten intereses, valores, objetivos y un sentido de pertenencia. Además, suelen habitar un espacio geográfico común y poseer una identidad colectiva, lo que nos permite trabajar juntos para alcanzar metas comunes y mantener cohesión social.
Las características de una comunidad son una serie de elementos clave para definir la naturaleza y el funcionamiento de dicha agrupación de personas. Estas características contribuyen colectivamente a la naturaleza dinámica y multifacética de las comunidades. Entre ellas están el territorio compartido, que son generalmente las comunidades que se asocian a un espacio geográfico. La identidad compartida, que son los miembros de una comunidad que suelen tener un sentido de pertenencia y una identidad común. La interacción social, que son las relaciones interpersonales y la comunicación para el funcionamiento de la comunidad. Los objetivos comunes, que son las comunidades que suelen trabajar juntas para alcanzar metas y propósitos compartidos. La organización y estructura. Las comunidades pueden tener diferentes niveles de organización y estructura. Las dinámicas y cambios, las comunidades son entidades estáticas que evolucionan con el tiempo. También, bueno, puedo hablar no sé quién va a hablar de los tipos, pero también puedo hablarles un poco de los tipos de comunidades. Comunidades locales, comunidades virtuales, comunidades de intereses, comunidades de práctica y las comunidades científicas. Yo creo que mi compañera ya habló de eso, pero puedo nombrárselas. En resumen, una comunidad es un grupo de individuos unidos por lazos significativos que comparten elementos comunes y trabajan juntos para alcanzar objetivos compartidos, construyendo una identidad propia y contribuyendo al sentido de pertenencia. Ok, yo le voy a conversar sobre la economía en las comunidades, ¿no? La economía como ciencia difícilmente se puede aplicar si no existiese la comunidad como tal. Igualmente, no se puede medir el desarrollo o la evolución o involución de una comunidad si no existiesen los indicadores económicos. Esto surge, yo lo voy a dividir en 5 grandes etapas, ¿no? Donde la economía ha transformado a la comunidad como tal. La primera etapa es cuando dejamos de ser nómadas y nos convertimos en agricultores. En esta etapa se crean asentamientos, ¿sí?, para la producción agrícola y la cría de animales. Esto genera tres grandes indicadores económicos. El primer indicador es superávit, a través del excedente de producción. El segundo indicador, el acopio de la producción. Y el tercer indicador, que es el más importante, surge lo que llaman el trueque, como un elemento económico. Luego allí, en una segunda etapa, las comunidades empiezan a ser multifacéticas, es decir, los asentamientos que solamente eran agrícolas pasan a tener un nivel de formación más amplio, se empiezan a convertir en especialistas de otros oficios. Ya las familias dejan de ser herreros para convertirse en herreros, productores agrícolas y tener esa diversidad, ¿no? Aquí empieza a ser inicio de la propiedad privada y comienzan los primeros pasos del trabajo como en relación entre las comunidades. Luego allí pasamos a la invención de la moneda. La invención de la moneda ya se consolida el hecho del trabajo y las comunidades dejan de usar el sentido de trabajo para satisfacer sus necesidades reales, como lo hacíamos antes pasado, para empezar a generar riquezas. Y por supuesto empiezan a dividirse las clases. Comienza la desigualdad social a demarcar las comunidades. En esta etapa ya existían pensamientos filosóficos. Aristóteles nos hablaba de la polis, que nos hacía saber que era la comunidad donde la economía se ejercía para un bien común. Y Russell nos decía que mientras más grande fuese la comunidad, mayores probabilidades de corrupción podían existir. Russell creo que no se equivocó y pasamos a la era de la industrialización, donde el nivel de desigualdad creció y se marcaron dos grandes corrientes económicas que hasta el día de hoy nos siguen,
que es el comunismo, ¿sí? Y el libre mercado, la teoría de Adam Smith y de Karl Marx. Con estas teorías es que la sociedad o las comunidades han estado evolucionando hasta el día de hoy, donde nos encontramos una economía globalizada, ¿sí? Donde distintas comunidades en distintos espacios del mundo pueden ejercer intercambios y relaciones comerciales. En nuestros tiempos, esta economía tiene tres grandes indicadores, que es el índice de desarrollo humano, que no solamente mide la riqueza, sino que también nos mide los niveles de educación, salud y la capacidad de obtener bienes y servicios como en nuestras comunidades. También nos rige la economía de la sostenibilidad, tratando un poco de solapar lo que se vino haciendo de la revolución industrial, donde nuestros recursos fueron derrochados, se fueron trabajados sin conciencia. Entonces, en este tiempo las comunidades buscan de aplicar esto, la economía de la sostenibilidad y tratar de ejercer la explotación de los recursos con la mayor conciencia posible. Y por último, lo que llaman la economía comunitaria, que básicamente es la economía con la que comenzamos al principio, que es donde las pequeñas comunidades generan actividades para satisfacer sus necesidades reales. En este caso de la economía comunitaria, el Estado, Venezuela, le ha dado un marco legal, buscando rescatar el sentido real de lo que debería de ser un intercambio económico. Esto lo ha hecho a través de las UPF, que son unidades de producción familiares, que dentro de un territorio, alguna familia que produzca algún bien o servicio puede satisfacer las necesidades locales. Está la empresa de propiedad social directa, estas están ancladas a las comunas, consejos comunales, y tienen como fin el mismo, buscar que en el territorio existan actividades económicas que impacten a sus ciudadanos. Y está la unidad de propiedad social indirecta. Aquí hay un mixto entre Estado y el gobierno comunal. Esta busca ir un poco más allá de su territorio, ¿no? Entonces, nada, con este resumen podemos ver que la evolución o la involución de una comunidad tiene como punta de ancla su desarrollo económico y cómo maneje su economía. Bueno, mi punto a tratar es la organización. La organización comunitaria básicamente se refiere a la manera en cómo la comunidad actúa y se estructura para lograr unos objetivos comunes. Esta básicamente se constituye por una serie de pasos o etapas para poder lograr los objetivos que se requieren. El primer paso sería la planificación de las necesidades y los objetivos. Aquí básicamente se analizan los problemas que tiene la comunidad y se establecen metas claras. La segunda sería la planificación y toma de decisiones. En estas se evalúan las estrategias que se van a tomar involucrando a los integrantes de la comunidad. La movilización de recursos. Esta es identificar los recursos que tienen disponibles, ya sean humanos, materiales o financieros, para poder ejercer los proyectos. La acción y ejecución, que serían las acciones ya planificadas, con la ayuda de los demás integrantes de la comunidad. Y el último sería evaluación y ajuste, que es básicamente evaluar los resultados obtenidos y realizar los pequeños ajustes que sean necesarios para poder lograr la meta que desean. La organización se centra en el cambio a corto y largo plazo. Esta se constituye también por valores como la inclusividad, el apoyo mutuo, la relación interpersonal, cooperación, entre otros.
Dentro de las organizaciones podemos ver que hay variedad tanto de tamaño como de estructura. Hay unas que son organizaciones grandes, que pueden ser con juntas directivas que se conocen como comités. Y también hay organizaciones que son más pequeñas, menos estructuradas y de bases. La organización comunitaria se basa en el trabajo en equipo. Esta consta de analizar las opiniones de cada integrante de la comunidad, que cada uno se dé su opinión y ayuden y se distribuyan equitativamente el trabajo para poder lograr que la comunidad se desarrolle en base a los recursos que ésta le provee y también satisfaga las necesidades de los integrantes de la comunidad. Yo les voy a conversar en lo que se refiere a la comunidad y su estructura. Se refiere a un grupo de personas que comparten un territorio, características, necesidades, intereses y problemas comunes, además de manifestaciones culturales. Comprende la organización interna de un grupo social, incluyendo las relaciones entre sus miembros, las normas que los rigen y cómo se distribuyen el poder y los recursos. Esta estructura puede ser formal o informal. Formal con sistemas establecidos e informal basada en la interacción espontánea de sus miembros, definiendo así la forma en que los individuos interactúan, toman decisiones y definen su identidad dentro de la comunidad. Los componentes claves de una estructura comunitaria. 1. Los individuos. Es la unidad básica de la estructura social. Los grupos sociales son conjuntos de individuos que comparten objetivos comunes. Los roles sociales son las funciones y posiciones que ocupan los individuos y los grupos. Normas y costumbres son aquellas reglas y patrones de comportamiento que guían la vida en la comunidad. Instituciones son aquellas organizaciones que establecen y mantienen las normas y los roles dentro de la comunidad. Recursos son los elementos materiales y simbólicos disponibles para la comunidad. Relaciones sociales es la forma en que los individuos interactúan entre sí y con otros grupos. De los tipos de estructuras comunitarias tenemos los territoriales. Son organizaciones que actúan dentro de un área geográfica específica, como por ejemplo las juntas de vecinos, juntas vecinales. Funcionales. Son grupos que se organizan en torno a un interés o a una necesidad particular, como organizaciones de desarrollo social. Informales. Son grupos que se forman espontáneamente para abordar problemas o necesidades específicas, como por ejemplo las redes de apoyo. Y formales, que son organizaciones con estatutos, reglas, estructuras jerárquicas definidas como asociaciones civiles. Entre los factores que influyen en la estructura comunitaria tenemos los factores ambientales, los económicos, los políticos y los culturales. Los factores ambientales serían el clima, la geografía y otros elementos naturales que influyan en la vida en la comunidad. Los factores económicos serían la forma en que se producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios. Los factores políticos, las relaciones de poder y la forma en que se toman las decisiones. Y los factores culturales, que serían las creencias, los valores, las costumbres que comparten los miembros de una comunidad. En la importancia que tiene una estructura comunitaria, podemos decir que la estructura comunitaria es fundamental para entender cómo funciona una sociedad. Esta determina la forma en que las personas interactúan, cómo se organizan para lograr objetivos comunes y cómo se distribuyen los recursos y el poder. La estructura social también influye en la identidad de los individuos y la forma en que ellos perciben otros grupos sociales. La estructura comunitaria es un concepto complejo, ya que abarca relaciones internas, las normas, los roles y los recursos que dan forma a un grupo social. Esta estructura influye en la forma en que las personas interactúan, toman decisiones y se relacionan con el mundo que los rodea. Todo esto con la finalidad de promover, 1,
Desarrollo social. En una estructura comunitaria sólida, facilita la participación ciudadana, la toma de decisiones colectivas, la implementación de proyectos que beneficien a la comunidad. 2. La resolución de problemas. Una comunidad organizada puede identificar y abordar de manera más efectiva los problemas locales, como por ejemplo la falta de servicios, la contaminación, etc. 3. El fortalecimiento de la identidad. La pertenencia a una comunidad con una estructura definida puede fortalecer el sentido de identidad y de pertenencia de sus miembros. Y 4. El desarrollo sostenible. Una comunidad organizada puede trabajar hacia un desarrollo sostenible que equilibre las necesidades económicas, sociales y ambientales. En un resumen, podemos decir que la estructura de la comunidad como organización social es compleja, multifacética, está influenciada por factores ambientales, demográficos, culturales y organizativos. Una estructura comunitaria bien definida puede ser un catalizador para el desarrollo social, la resolución de problemas y la construcción de comunidades más fuertes y más resilientes. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está establecido y considera a la comunidad como un actor fundamental en la organización social y política del país, reconociendo sus derechos, promoviendo su participación en la gestión local y garantizando la protección de sus miembros. La Constitución reconoce y protege la estructura comunitaria, especialmente a través de la participación ciudadana y la organización social de los pueblos indígenas. Esta establece mecanismos para la participación directa del pueblo en la gestión de asuntos públicos, promueve la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa, además de reconocer los derechos de los pueblos indígenas a su organización social, económica y cultural, así como sus territorios ancestrales. La estructura comunitaria prevista en la Constitución se divide en participación ciudadana, organización comunitaria indígena, autonomía municipal, participación de la gestión local y derechos de los pueblos indígenas. La participación ciudadana. La Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de sus representantes electos. Se promueve la participación activa en la gestión de asuntos públicos y las decisiones a nivel local. La organización comunitaria indígena. Se reconoce la existencia en la Constitución, se reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, así como su organización social, política y económica. Se les garantiza el derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, sus valores, su espiritualidad y sus lugares sagrados. Autonomía municipal. Esta establece la descentralización político-administrativa como principios fundamentales para la organización territorial del país. Participación en la gestión local. Los municipios tienen competencia en la gestión de los asuntos locales y en la promoción del desarrollo económico y social. Y para finalizar, el derecho de los pueblos indígenas. La Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales, a sus culturas, a su salud integral y a sus prácticas económicas tradicionales. Bueno, reforzando un poco más la información, podemos hablar parte de la definición o cómo lo podemos entender, que la comunidad sería como un grupo de personas, un conjunto de personas que habitan un sitio delimitado o delimitable, ya que hablamos que no solamente compete un espacio geográficamente definido, sino que pueden estar alrededor del mundo, siempre y cuando estas personas compartan un objetivo en común o tengan ese propósito en común. También muchas de las agrupaciones de personas o esas comunidades de personas no solamente tienen ese objetivo común, sino que se identifican a través de el apoyo mutuo que se tienen las personas o el grupo de personas que podemos referirnos o la comunidad que nos podemos hacer referencia como las religiones, de que también está subdividido en diferentes tipos de religiones. Complementando también un poco la información de la compañera líder, la base de la estructura, que podemos, como quien dice, tener prioridad, ella se basa en la familia. Esa es la base estructural de todas las comunidades, ya que a través de la familia
desde de los tiempos anteriores siempre se ha basado de que ellos son los que le imparten la cultura y el sentido de pertenencia a todas las personas a través de la familia. A través de la familia también se puede tener ese sentido de responsabilidad, ese respeto y esa confianza entre los mismos miembros para lograr los objetivos de la subsistencia a través de que pase el tiempo. Reforzando también un poco, o hablando un poco más sobre los tipos de comunidad. Como ya lo mencionaron, está la comunidad, bueno, la parte de la comunidad mundial, que básicamente se refiere a todas las personas que están en la Tierra. Se habló de la comunidad científica, mayormente estas personas siempre están innovando y muchos se reúnen o sea, muchos científicos siempre se reúnen con un objetivo en común. Tenemos la comunidad económica, que son llamados también los capitalistas. Esas personas prácticamente se mueven por el dinero. Está la comunidad de vecinos, que esta sí se puede limitar a un espacio geográfico definido, ya que puede ser personas que viven en algún edificio en común o una urbanización. Está la comunidad gremial. Estas personas son aquellas que velan porque las personas que trabajan sean respetados y sean valorados en sus trabajos. La comunidad académica, que es donde pertenecen los profesores y nosotros los estudiantes. Está la comunidad LGTB. Esa es una comunidad que a medida de que ha pasado el tiempo han ido tomando su identificación, queriendo que sea reconocido y que sea respetado su forma de pensar y creencia, pues, que muchas veces las religiones están en contra de eso, pero eso es lo que está popular ahorita. Está la comunidad rural, que esta es la que se basa en algún sitio en específico, mayormente espacios como la pesca, la agricultura, ellos son reconocidos como la comunidad rural. La comunidad urbana, que sabemos, bueno, tenemos entendido que son las pequeñas ciudades, donde, bueno, esas personas también viven en el sitio en específico y comparten sus objetivos. Está la comunidad indígena, la comunidad afrodescendiente, que son aquellas que tienen raíces en la parte de raíces o vienen de la parte africana. Y la comunidad virtual, que es la más, se puede decir, sobresaliente, donde las personas se comunican a través de diferentes redes, diferentes mensajerías. Y a pesar de todo, de que esta ha sido muy importante, también depende básicamente de los avances científicos y de los avances de la tecnología. Y bueno, una vez ya terminado conversatorio, lo que podemos aprender sobre el tema de la comunidad, básicamente es que la comunidad en un concepto amplio de diferentes características se refiere a un grupo de personas que comparten ese mismo sentido de pertenencia o ese objetivo en común, ya sea delimitado o delimitable. Como mencionamos, no es necesariamente esas personas que están en un sitio geográficamente específico. Pueden ser personas que se encuentren a distancia, pero estas también siempre van a compartir esa meta o ese objetivo, ya sea por la parte de costumbre o la parte de fe o las necesidades, pero estas personas igual siempre van a tener esa misma meta. También siguiendo en lo que pudimos entender también de los tipos de las comunidades, nos hace referencia también en que hay muchísimas más comunidades de diferentes tipos, diferentes características. Un ejemplo que podemos tomar es la comunidad religiosa. Esa es bastante amplia, ya que, se dice que estas personas son las que comparten la misma fe o las mismas creencias o estando en su misma cultura también. Pero hay una gran cantidad actualmente de estas religiones que se haría casi imposible decir todos los tipos o clasificarlas. Por eso es que entendemos de que la comunidad se tiene que hablar en un concepto bastante amplio y que comparte todas esas características que ya se mencionaron anteriormente. Y como siempre, toda esa estructura o todo ese origen de
lo que es la comunidad siempre va a ser referencia a la familia, ya que desde allí se imparten todo lo que tenemos que ver con los valores, también con las tradiciones, con las costumbres, y de ahí todas las personas siempre van a estar uniéndose para la subsistencia o mantener ese objetivo en común o ayudarse mutuamente unos a otros. Bueno, es un gusto haber llegado hasta aquí con ustedes. Espero que les haya servido la información. Muchísimas gracias.